Bueno, arranquemos con un tema fascinante. Hoy nos metemos de lleno en los libros históricos de la Biblia. Y empezamos con uno increíble, el libro de Josué. Venimos de la ley de Moisés, que es como el gran cimiento. Y ahora vamos a ver qué pasa justo después, justo en la frontera de la tierra prometida. Y aquí mismo, de entrada, nos topamos con una pregunta que es clave para entenderlo todo. Pensemos, Moisés, el hombre que habla con Dios, el que guía al pueblo 40 años, los lleva hasta el mismísimo borde del sueño. Pero él no puede entrar con ellos. ¿Por qué? ¿Qué nos quiere decir el hecho de que el líder más grande de todos no pudiera terminar la misión? Es que esa pregunta nos pone justo en un punto de quiebre. La etapa de la ley, con Moisés como su figura principal, ya cumplió su parte. Su trabajo era llevar a Israel hasta ahí, hasta esa frontera final. Pero para dar el paso que seguía, para cruzar ese umbral y tomar la promesa, hacía falta algo más. Se necesitaba un nuevo comienzo, un nuevo liderazgo. Y aquí está el corazón del asunto, la idea central que lo ilumina todo. La ley, personificada en Moisés, tiene un propósito importantísimo. Nos muestra dónde vamos, nos dice cuál es el problema y nos guía hasta la puerta. Pero, y esto es lo crucial, la ley por sí sola no tiene el poder para hacernos cruzar. Para eso se necesita otra cosa. Y esa otra cosa, ese algo más que hacía falta, tiene nombre y apellido. Aquí es donde entra en escena nuestro protagonista, Josué, el siervo fiel que Dios eligió para liderar esta nueva era. Y lo interesante es ver de dónde venía este hombre, porque toda su vida fue una preparación. Imaginen, nació esclavo en Egipto, pero termina siendo el aprendiz personal del líder más grande, de Moisés. Y un dato que sorprende, toma el mando a los 90 años, una edad de pura sabiduría. Pero lo que de verdad lo definía, y esto es clave, no era su fuerza militar, sino su humildad profunda, su espíritu de servicio. Nunca se quejó, nunca buscó el protagonismo, fue un servidor leal. Y es justo esa cualidad la que Dios usa para empezar la nueva etapa. Ahora, si hay algo realmente fascinante en la historia de Josué, algo que es el núcleo de todo este análisis, está escondido a simple vista, en su nombre. Y esto nos muestra de una forma brillante el plan de Dios que se está desarrollando. A ver, fijémonos bien, el nombre original de Josué era Oseas, que en hebreo significa salvación, un nombre potente sin duda, pero Moisés, claramente inspirado por Dios, le cambia el nombre a Jehoshua. ¿Qué es lo que hace? Le agrega Yeho, que es una parte del nombre sagrado de Dios, de Yahvé, y de repente el nombre ya no es solo salvación, sino que nos dice de quién viene esa salvación. Yahvé es salvación, toda la misión está ahora en su nombre. Y aquí es donde la conexión se vuelve, wow, asombrosa, porque el nombre Yehoshua es la raíz hebrea directa de Yeshua, que es, ni más ni menos, el nombre hebreo de Jesús. Es literalmente el mismo nombre. El simbolismo no puede ser más directo, más poderoso. Entonces, con esto en mente, los dos roles se ven clarísimos. Moisés, que es la figura de la ley, cumple su función, lleva al pueblo hasta la frontera. Pero es Josué, cuyo nombre significa Yahvé es salvación, y que es el mismo nombre de Jesús, el que finalmente los hace entrar en la tierra prometida. La conclusión es inevitable. Y la fuente de nuestro análisis lo resume de una forma perfecta. Moisés solo nos lleva a la frontera. A partir de ahí, necesitamos un Salvador. La ley nos muestra el problema y nos señala el destino, pero es la salvación en persona la que nos da la fuerza para cruzar. Muy bien. Con este significado tan profundo en la cabeza, ahora veamos cómo esta historia de salvación se vive en la práctica. El mismo libro de Josué nos presenta la conquista de una forma súper organizada, casi como si fuera un plan de campaña militar. El libro nos va llevando, paso a paso, por 4 etapas muy lógicas. Primero, la preparación, donde el pueblo se alista para entrar. Una vez listos, viene la acción, la conquista de la tierra. Con el territorio ya bajo control, sigue la distribución, donde se reparte la tierra entre las tribus. Y el libro termina con la exhortación final de Josué, que es un llamado a ser fieles para no perder lo que se ha ganado. Pero ojo, este paso de la ley a la salvación, de Moisés a Josué, no es un hecho aislado.
Para entender de verdad lo que significa, tenemos que hacer un zoom hacia afuera. Según la tradición rabínica, este momento es parte de un plan divino mucho, mucho más grande que abarca toda la historia de la humanidad. Esta tradición es fascinante. Divide la historia en 3 grandes eras de 2000 años cada una. La primera, una era sin ley. La segunda, la era de la ley, que arranca con Moisés. Y la tercera, la era mesiánica. Lo increíble es que, según este cálculo antiguo, el Mesías tenía que llegar justo al final de esos 2000 años de la ley. Esto nos ayuda a entender por qué había tanta expectativa en la época de Jesús. Y lo que todo esto nos demuestra es un punto fundamental. La historia de la Biblia es una sola, está toda conectada. No es que el Nuevo Testamento sea algo completamente distinto. En realidad, ya estaba sembrado, prefigurado, en el Antiguo. Figuras como Josué son como una sombra, un anticipo de lo que estaba por venir en su plenitud. Y todo esto nos deja con una reflexión final. Si la ley solo nos puede llevar hasta el borde y se necesita la salvación para poder cruzar a la promesa, la pregunta sigue viva hoy. ¿Cuál es esa frontera personal en la que nos encontramos? ¿Qué umbral se nos está llamando a cruzar? No con nuestras fuerzas, sino con la ayuda de un Salvador.